Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast, a nuestro primer programa, a nuestro primer caso. ¿Estamos nerviosos un poco? Un poco mucho. Vale. Pero... En este caso, bueno, vamos a volver a explicar la dinámica. En este caso empiezo yo, voy a empezar yo, hemos decidido que sea así. No sé por qué Miquel ha decidido que sea yo. A una vez que puedo decidirlo. Él no sabe lo que traigo, simplemente voy a explicar que voy a traer un caso que es para mí muy serio. Para mí es uno de los más importantes de la actualidad, para mí es actual, de Navarra, que al buscar información he encontrado mucha información, pero a su vez he visto que tampoco se ha hablado mucho. Ajá. Entonces es como que me ha dado un poquito de rabia, porque sí que yo lo escuché cuando yo era más jovencita, porque este caso ya te digo que fue en el 2008, yo tenía 18 años, era una chavalilla, me acuerdo perfectamente de lo que se oía hablar, de lo que se entendía. Yo empezaba a estudiar integración social y es como que me retocó y me retomó mucho. Además, luego yo empecé a estudiar con una chica que conocía a la familia. Entonces, sí que Wow. durante el primer año de integración social fue un tema bastante recurrente. Además, como mujer me toca muchísimo la fibra sensible y sobre todo por de dónde vienen, que es que luego lo contaré. Yo también tengo una unión especial con ese centro. Creo que ya podéis, estoy hablando de Nagore. Nagore, que fue una chica que fue asesinada en los plenos Sanfermines. Y he elegido este caso y lo voy a tratar de verdad con el máximo respeto y el máximo cariño, sobre todo por la familia, porque siguen después de muchísimos años siguiendo que se oiga la voz de Nagore y creo que Nagore podemos ser todas. Así que voy a empezar con Nagore. Espera, no sé si se está grabando. Vale, sí. Antes, bueno, Miquel, ¿qué te parece este caso? Wow. Intenso. Empieza fuerte. Sí, habla primero, sí. Vale. Pues lo tengo aquí todo preparado, así que lo voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Porque me lo he preparado muy bien para no olvidarme nada. Le he buscado todo, toda la bibliografía, toda la sentencia, me la he estado leyendo y para mí ha sido muy importante porque he encontrado cosas, Miquel, que no sabía. Porque claro, tú oyes el caso, pero luego ya es como que tú no lo tienes en tu día a día, ¿no? Yeah. Lo tienes como en el olvido. Y me ha llamado la atención varias cosas que voy a ir comentando también, ¿vale? También voy a ir dando pequeñas pinceladas de mi opinión. Siempre mi opinión. Antes de contarte lo que pasó, necesito contarte quién era ella, quién era Nagore, porque creo que ese es el error que se comete muchas veces en estos casos, que la historia empieza en el crimen y no en la persona. Y aquí nos vamos a centrar en este podcast siempre en las personas. Nagore Lafalle, no sé si digo bien el apellido porque es un apellido que no es Rodríguez como yo, vamos. Tenía 20 años cuando sucedió esto. Era de Irún, estudiaba enfermería y era la mayor de 3 hermanas. Su madre se llama Asun Casasola y su padre John Lafalle. Y los dos van a aparecer mucho en esta historia porque lo que hicieron después merece ser contado. Tenía 20 años, que es una edad en la que todavía estás construyendo quién vas a ser, en la que piensas que tienes todo el tiempo del mundo, en la que una noche de fiesta con tus amigas es exactamente lo que tendría que ser. Una noche de fiesta con tus amigas. El 7 de julio de 2008, Nagore estaba en Pamplona. Eran Sanfermines. Si no has vivido unos Sanfermines, es difícil explicar lo que es eso, ¿verdad? Quien no viene aquí no sabe muy bien. Todo el mundo siempre se dice que todo el mundo tiene que venir una vez en su vida a Sanfermines para ver lo que se vive. Y encima justo era del 6 al 7, ¿no? Era el 7 de julio, el día que sucedió. Sí, eso es. Pues San Fermín es caos, alegría, gente por todas partes. De repente, aunque hay muchísima gente y de muchísimas nacionalidades, siempre te acabas encontrando con alguien que conoces o que has visto o un amigo, siempre porque todos al final vamos como a los mismos sitios. Eso es, y es maravilloso vernos todos de blanco y rojo. Y es una cosa que se siente. San Fermines no es la ciudad sin ley, sino San Fermines es un sentimiento. Y la gente de casa lo sabemos, ¿no? Los que viven fuera ya lo viven de otra manera. Bueno, esa es la promesa de San Fermín, es celebrar, vivir, estar juntos. Y esa noche para Nagore, esa promesa pues se rompió. Quiero que te quedes con eso un momento, Miquel. Vale. 20 años, enfermería, Irún, una noche de fiesta con tus amigas, porque todo lo que viene a partir de ahora tiene que verse desde ahí, ¿vale? Una chica de 20 años, estudiante y con tus amigas. Sí, y en para pasárselo bien. Eso es.
Esa noche Nagore estaba con sus amigas en un bar. Conocía a un chico o ya lo conocía, ¿vale? No, al buscar información hay gente que dice que ya lo conocía porque hacían prácticas en el mismo sitio y gente que dice que lo conocía en el momento. Yo creo que se conocían y te voy a decir el motivo porque creo que se conocían. Se llamaba José Diego Illanes. Tenía 27 años. Era médico residente en psiquiatría en una clínica muy importante y prestigiosa de aquí de Pamplona, a la cual yo tengo un anexo unión porque yo he trabajado ahí. Alguien con una carrera por delante, con una vida construida y con todo por perder. O sea, José Diego tenía todo por perder porque estaba de residente en psiquiatría, es una oportunidad de psiquiatría, no os lo olvidéis, y tenía una oportunidad muy grande trabajando Mira, aquí. O sea, es que hablaron, estuvieron hablando, tal, no sé qué, y en algún momento de esa noche, Nagore pues decidió separarse de sus amigas y fue con él a su piso, en la calle Sancho Ramírez, en Pamplona. Y aquí necesito detenerme, porque es que se pone intensita la cosa, porque si... Sé que hay gente que va a pensar, ¿y por qué se fue? ¿No? ¿Y por qué se fue con él? Y quiero que esa pregunta se quede en el olvido un momento, porque no es una pregunta relevante. Una mujer puede ir al piso de un hombre que acaba de conocer, que lo conoce o lo que le dé la gana, exacto. ¿vale? Puede decidir eso. Y tiene también derecho de cambiar de opinión en cualquier momento dado. Y eso se llama consentimiento. Y eso hace igual, tantos años no lo teníamos como tan visto. Pero no quiero que... ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? Porque le dio la gana. Y ya está. Y luego cuando fue allí dijo, pues no. Que de hecho eso luego mucho se ha dicho, ¿no? En plan, claro, es que como te vas sola, no Pues sé porque qué, con pues yo alguien. creo que lo conocía, ella era estudiante de enfermería, estaría haciendo allí prácticas, lo que fuera, no me voy a meter. Lo que pasó entre él y ella, o lo que pasaba entre él y ella, solo lo conocen quién, él y Ellos. ella. Tal Tú cual. puedes oír, puedes saber, pero lo que había ahí es de ellos, y punto. Bueno, pues en este caso lo que pasó fue exactamente eso, ¿vale? En el piso él intentó mantener relaciones, porque no se puede decir porque YouTube si no nos censura, relaciones íntimas con ella. Nagore dijo que no y dijo que se quería ir. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Eso es todo. Esa es la razón de la que pasa después. Un no. Oye, que no. Él no lo aceptó y cuando Nagore le dijo que si no lo dejaba salir le iba a denunciar, que le iba a arruinar la carrera, él respondió con violencia. La autopsia recogió varias heridas, 36, 38, no voy a hablar más, las tengo aquí, pero no voy a decir todo lo que tenía. Según la fiscalía, entre las 8 y las 10 de la mañana, Nagore seguía viva. ¿Por qué? Uy, y con una situación de indefensión absoluta. A las 10:04 de la mañana, ¿por qué? Porque te lo voy a explicar. A las 10:04 de esa mañana se realiza una llamada al número de emergencias desde el teléfono de Illanes, 112, ¿vale? Todo está en sentencia. En esa llamada se escucha a una mujer llorando pidiendo ayuda. Probablemente era Nagore. Él cortó la llamada y después la estranguló. Lo que hizo Illanes después dice mucho de él y creo que dice mucho también de por qué este caso generó tanta rabia. Limpió el piso, intentó descuartizar el cuerpo, llegó a seccionar un dedo, lo envolvió, llamó a un compañero y le pidió ayuda para trasladar el cadáver en un coche. Lo abandonaron en un paraje cercano en una localidad de Navarra, junto con efectos personales de Nagore. Después fue detenido. Piénsalo, esto no es alguien que actuó en un momento de pánico y no supo qué hacer. Esto es alguien que después de matar a una mujer de 20 años tuvo la capacidad de limpiar, de intentar desaparecer el cuerpo, de llamar a alguien para que le ayudara, de trasladarla y abandonarla. Todo paso a paso, Miquel. Paso a paso. O sea, no fue algo de una locura. Lo hizo con premeditación y no nos olvidemos que era médico. Sabía perfectamente. Hay que tener la mente muy fría en ese momento. Hombre, Y de hecho él la tuvo para poder hacer todo eso, ¿no? era médico, conocía perfectamente el cuerpo humano, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y aún así, lo que vino después en los tribunales va a costarte entenderlo, porque a mí todavía me cuesta cuando me he estado buscando. He dicho, no me gusta, no me gusta. Pensaba que había sido justa, No, pero nunca es justo. no.
El juicio fue en noviembre del 2009, con jurado popular en la Audiencia de Navarra. Yo tengo que decir que el jurado popular, por ejemplo, a mí en estos casos, creo que no somos, o sea, somos personas normales que no sabemos y que tenemos nuestra serie de sentimientos y emociones y que no saben, hay cosas que no debe, o sea, que para eso están los abogados, ¿no? Y que tienen que defender por supuesto, al acusado Total. también a la víctima y que el juez, que es un magistrado, decida la pena. Bueno, pues en este caso fue por jurado popular. Y el jurado declaró a Yanes culpable de homicidio, no de asesinato, de homicidio. Voy a explicar la diferencia porque importa. En el Código Penal español, el asesinato requiere que concurran ciertas circunstancias agravantes. Una de ellas es la alevosía, que el agresor actúe de forma que elimine la posibilidad de defensa de la víctima, que actúe sobre seguro. El jurado consideró que en este caso no hubo alevosía, que Nagore, con la mandíbula rota, con fractura craneal, durante horas, mientras pedía ayuda en 112 llorando, no estaba en una situación de indefensión total. Esa fue la conclusión, Miquel. Claro, es que aquí, sin entrar a valorar... ¿Te explico? ¿Te sigo contando la Sí, por condena? favor. La condena fue de 12 años y 6 meses de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad. Y además se aplicaron atenuantes, embriaguez leve, ala, y reparación del daño, que en términos prácticos significó que pagó 120.000 euros a la familia de Nagore. La familia recurrió, evidentemente, junto con el Instituto Navarro por la Igualdad, los ayuntamientos de Pamplona y Irún y las Juntas Generales de Guipúzcoa. Me parece importante que tuvieron bastante apoyo. Pedían que se calificara como asesinato y que se reconociera la alevosía, que yo sí creo que hubo. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la sentencia en 2010 y el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año desestimó todos los recursos. Homicidio, 12 años y medio. O sea, 12 años y medio y firme. Pero hay algo que quiero que sepas y ahora te voy a dejar que opines. Uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra emitió un voto particular. Un voto en el que decía que sí hubo alevosía, que la víctima estaba en situación de indefensión, que debía calificarse como asesinato. Ese magistrado estaba solo, pero dejó por escrito que no estaba de acuerdo. La familia de Nagore lo hizo suyo y yo pues entiendo por qué. Hasta aquí, Miquel, algo que... Bueno, hemos empezado con un buque importante. Te agradezco que traigas este caso al programa. Ahora te seguiré contando Saray, qué ha pasado después. yo lo he seguido también y he visto programas, he visto documentales, he escuchado a Asun Casola, la madre de Nagore, que está haciendo un trabajo increíble, increíble, con una entereza brutal. O sea, yo no sé ni lo que haría si un personaje, voy a llamarlo así de momento, acabará con la vida de mi hija. Está haciendo formaciones en centros escolares, está participando en todos los documentales que puede. Y me parece la sentencia de vergüenza. Y me parece que, además de vergüenza, que creo que deberíamos de hacerlo mirar. También creo que el caso de Nagore, sobre todo en Navarra, supuso también un punto de inflexión importante de cara a futuros, ¿no? A casos de violencia, ¿no? en este sentido. De agresión sexual, de violencia íntima, y agresión, ¿no? O sea, agresión hacia la mujer, creo que fue un antes y un de después. violencia de género, ¿no? Que creo que también fue como un punto de inflexión, ¿no? Sobre todo en nuestra vista, ¿no? Yo creo Sí. que después de ahí ha habido, por desgracia, otro tipo de casos aquí en Navarra y se ha mirado, aunque no han llegado al asesinato, no han llegado sí que a la agresión íntima, sí que lo hemos mirado desde otro prisma, ¿no? No es no, aunque vaya a tu casa, aunque vaya contigo al portal, Total. aunque vaya a donde sea, si luego yo me arrepiento y decido que no, nadie tiene que venir a obligarme. Oye, mira, Por eso digo que... ponte Ya. hielo. Yo siempre digo, joder, ponte hielos Sí. y ya. Por eso digo que aunque la sentencia fue súper injusta, creo que toda la familia, todo el trabajo que han hecho después de no olvidarnos de Nagore, que no nos olvidamos nunca de Nagore, nunca nos vamos a olvidar de Nagore, creo que sí que ha ayudado a otros casos más recientes a que se haga un poco más de justicia. Ya no digo justicia, sino un poquito más. Entonces, si ya solo con eso se ha conseguido, por lo menos que el fallecimiento de Nagore, pues que no haya caído en vano. Sí que es verdad. Voy a desarrollar que... un poquito qué ha pasado después, qué ha hecho Asun y la familia. Vale. Y vamos comentando, ¿te parece? Genial.
Con 12 años y medio de condena que se le declaró a Llanes Qué y vergüenza. aplicando los beneficios penitenciarios que contempla la ley, en 2018 la prensa informó de que Llanes estaba en libertad condicional. En 2019 la Audiencia de Navarra le denegó un acceso anticipado al régimen de semilibertad lo que nos dice que hubo un seguimiento judicial estricto del caso. Me parece que la Audiencia de Navarra ha estado muy acertada, pero en algún momento, entre medias, salió Miquel. Y en marzo del 2024, hace 2 días, hace menos de 2 años, Illanes presentó una solicitud ante la Audiencia Nacional. Pedía que Google y varios medios de comunicación eliminaran las noticias sobre el caso. El derecho al olvido, reclamó. La Audiencia Nacional, por supuesto, lo rechazó, por eso estamos hablando hoy de aquí, si no, no podríamos hablar. El argumento fue claro, el crimen sigue siendo de interés público, la repercusión social no ha cesado, el caso está asociado a un patrón de violencia íntima en Sanfermines y es de interés general. No se borra. Mientras tanto, en todos estos años, Asun Casasola, la madre de Nagore, lleva 16 años activa, hablando, recordando, como has dicho, luchando contra la violencia machista. Y hay una frase suya que la he encontrado y que para mí resume todo este caso mejor que cualquier sentencia. El mundo tiene que saber que fue por un no. Él intentó borrar su rastro digital, ella lleva 16 años asegurándose de que nadie lo olvide. Yo no tengo una conclusión limpia de este caso, porque creo que no la hay. Y hay una mujer de 20 años que murió por decir que no, hay una sentencia que muchos juristas y muchas personas consideran insuficiente, yo soy una de ellas. Hay una madre que convirtió su dolor en activismo y hay un hombre que lleva en libertad años y que en 2024 intentó que Google olvidara lo que hizo. Quiero decir que ya no se está trabajando, también me he informado, y que la empresa donde le contrataron, que me parece bueno, que oye, pues todo el mundo tiene derecho a seguir su vida, antes de lo que, porque Nagore no tuvo derecho, Nagore se la cortaron, pero le han dicho... Bien, se lo quitaron. Se lo quitaron. Entonces, bueno, la empresa, he visto en una noticia que decía que sí, que está trabajando como médico, pero que no está con pacientes. Algo así, ¿vale? No, lo dejo entre comillas, presuntamente, Ya. siempre En porque... teoría es algo administrativo, ¿no? Lo Sí, que dijiste. sí, Creo que me dijiste, sí, en ¿no? algún momento, porque cuando lo leí de la rabia, pero voy a poner todo entre comillas porque esto no lo tengo como muy claro, no he ido a escarbar tampoco porque no me interesa su vida, me interesa Nagore, entonces bueno, lo que sí tengo claro es que, ¿por qué empezamos por aquí? Porque este caso es de Navarra, porque pasó en Sanfermines, que son nuestras fiestas, las de todos los que somos de aquí, las que vienen, y porque creo que hay historias que no se pueden dejar solo en los archivos judiciales. Y me ha parecido, cuando empecé a buscar información, por supuesto mucho más intensa que todo esto, dije, este va a ser uno de mis primeros casos. Y aquí yo ya he terminado de contarlo, Miquel. Ahora podemos conversar sobre el caso y hacerle luego al final una pregunta a la Vale. audiencia. Yo quiero decir que lo que estaba diciendo antes de que supuso un punto de inflexión, no es que se hiciera justicia, que lo vamos a repetir con Nagore, queremos justicia algún día, espero que se haga justicia con Nagore. A Asun lo que cuenta, hay un documental que se hizo a raíz, por eso digo que creo que sí que marcó como precedente, se hizo a raíz de otra violación brutal que hubo en San Fermines, de una... Ten cuidado porque luego nos censuran. perdón. De agresión íntima. Agresión íntima. Que hubo una agresión, perdón. Es que YouTube es así. Que hubo una agresión íntima de una chica de Madrid, también. Hay un documental en el que participa Asun, la madre de Nagore, y ella cuenta que en el juicio de su hija, el jurado popular, de lo poco que le preguntó, es si su hija se vestía provocativa. Toma ya. Vi eso en la tele y dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, de verdad que lo más importante era si su hija vestía provocativa. No era como una parte de, se lo merece, ¿sabes? Porque te vistes así, vas provocando, ¿no? Entonces, creo que poner el foco, que si hablamos de esto mucho cuando se habla de este tipo de crímenes, poner el foco en la víctima como la culpable de mira lo que está haciendo, es el gran error que se comete siempre, ¿no? Y creo que en el caso de Nagore, lo que podemos hacer es hacer justicia por ella,
hablar de su caso desde la idea de que no se olvide y sobre todo de que se haga justicia y que no vuelva a haber otra Nagore, ¿no? Que eso es lo que está complicado, es difícil, Yo te voy a pero decir una cosa, va a haber otra Nagore porque las va a haber, o sea, y las hay cada día, o sea, por desgracia, pero dentro de que va a haber, porque ojalá que algún día no haya, pero los seres humanos somos seres humanos y va a haber, dentro de que haya que la justicia sea claro, realmente justa. exacto, sí, Sobre todo en estos casos que haya es que tú, Nagore no puede volver a salir. Tú sí, puedes hacer tu vida. exacto. Pero 12 años, que han sido 10, Ujú. no son suficientes. Ya, ya. No son suficientes. Y entonces, sí fue un asesinato, no fue un homicidio. Bueno, en mi opinión, siempre, ¿no? No, que al final, ¿sabes? Siempre estamos dando nuestra opinión desde nuestro punto de vista, pero yo creo que ahí sí que es evidente. Yo creo que también es un tema ¿Y qué te parece que ella que les quisiera borrar la huella digital? bueno, al final creo que es una grande defensa también de él, ¿no? En el sentido de que la gente se olvide, pero afortunadamente, voy a decir afortunadamente, aunque se hubiera borrado, no nos hubiéramos olvidado. O sea, Sí, pero yo no podría haber buscado toda la quiero información. Me decir, refiero, no, por eso, que, ¿sabes lo que que te bien por digo? el de justicia, que obviamente no le permitió borrar toda esa huella digital, pero sí que es verdad que igual en la mente de esta persona, que no sé, igual es lo primero que intentaría hacer, ¿no? Pues al final que la gente se vaya olvidando, que no me puedan nombrar, que no se pueda reconocer y tal. Por eso digo que es un triunfo el que no se haya conseguido y sobre todo que esta persona pues pueda trabajar, esperemos de verdad que no sea con personas, porque al final estamos un poco en la idea de hay segundas oportunidades para estas personas. Yo Eh, creo que bueno, me voy a meter en un jardín. Creo que hay delitos que son difícilmente reinsertables. ujú, ujú. O sea, a mí, por ejemplo, un delito, eh, un robo, ¿no? Bueno, vamos a hablar, pues un robo, pues trifulcas o peleas, son fácil reinsertables porque, bueno, es hablar de la conciencia, es un Ya, trabajo educacional. Pero en este caso, por ejemplo, esta persona ya tenía una educación. No nos olvidemos que había estudiado una carrera universitaria. Estaba en un centro, créeme, que se trata a las personas con un respeto y es que es una pasada. Se trata con un respeto. eh, si te sales de la norma, te llaman la atención, hay mucho cuidado a la persona. Entonces, ella tenía una base de que ya sabía que estaba en un sitio y aparte de su educación, ¿no? Que entiendo que su familia se la ha dado, aparte de su educación en los libros, siendo médico, aparte tenía una educación profesional en un centro de prestigio que se cuida muchísimo a la persona. que cuando dices eso, no, parece que hay como ese cali de solo la gente que igual no tiene estudios, no tiene formación, tal, Exacto, son parece los que que va a hacer empiezan a esto. los Eso acusadores que van a es. cometer esto, ¿no? Y en este caso, Eso es a lo que me que lo haga lo refiero, contrario, o que... es a lo que me refiero, que es que yo creo que hay delitos que son, o sea, ¿quién te dice que no lo puede volver a Ya, hacer cuando le diga un no? Bueno, igual han hecho un trabajo en prisión maravilloso de educación, pero es que ya tendría que haber tenido ese tipo de ujú, educación y respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo 3 niñas, pero bueno, tú estás rodeado de mujeres en tu total, casa total. y a ti te han educado tus padres en el respeto a la mujer, en el cuidado, y entiendo, ¿no? O sea, me refiero que eso es lo que intentamos, ¿no? Yo siempre Todos pienso... tenemos madre, por eso hemos nacido, o sea, que somos como el pilar fundamental, no sé. Mm, No, yo no quiero que digáis, qué feminista, no, yo no soy una gran feminista, defensora del feminismo, sino soy una gran defensora de la libertad, que para mí es mucho más importante, de la libertad, no, y la igualdad de derechos, ¿no? para mí es lo más O importante, la sea, igualdad de derechos, que creo que la hemos conseguido a nivel administrativo, pero seguimos siendo, en muchos casos, aunque yo sé que o sea, yo he trabajado al final, por mi formación, he trabajado en centros de
agresiones íntimas y de agresiones de violencia Ujú, en el hogar, y hay ujú, tanto hombres como mujeres. ujú, Sobre todo las mujeres utilizamos más la psicología, ¿no? Que somos como para eso más listas, y he visto a muchos hombres, por desgracia también lo digo, en, anulados por sus mujeres. O sea, que eso también existe, hay que decirlo, pero creo que a nivel de fuerza, a día de hoy, eh, por algo estamos, hay más muertas, ¿no? ujú. Bueno, esto no sé si tendría que poner pitido, pero es porque al final estamos en una Sí, está claro indefensión. que Y el aquí no número... va en que a mí me eduquen cómo tengo que ir por la calle, aunque a mí me eduquen en... Yo, por ejemplo, no me meto un día a las 12 de la noche sola en un callejón oscuro, pero porque yo tengo mi propia alerta de cortisol y adrenalina que me dice que por ahí no, que a ver si me puede pasar algo, ¿no? El miedo es muy libre. Y hay que caminar con esa inseguridad, porque siempre te puede pasar algo, no porque te vayan a hacer algo, te pueden robar, o sea, te puede, y el miedo es muy libre. Pero sí que creo que para mí este caso es importante porque la mayoría de agresiones de este caso generalmente son con gente que conoces. Ujú, Y ese es el problema. ujú, exacto, sí. Suele ser estar vinculado, ¿no? al entorno Eso de la es. víctima, Eso es. pero conocía, bueno, al principio has comentado que no sabía seguro si la conocía de antes Yo creo y que sí. tal, o que no. Hay Bueno, muchas teorías. Yo he parece visto, como que sí, ¿no? Pero que mi teoría, ¿puedo decir cuál es mi teoría? sí, claro, para eso estamos aquí. Mi teoría es, porque claro, yo he leído muchas cosas, luego tú te haces tu movida, ¿no? Mi teoría es que se conocían en el centro de donde trabajaban, hacían prácticas, Ujú. se hacían gracia, y se vieron de fiesta y dije, y como ya se hacían gracia, pues él le dijo, ¿vienes a casa? Y ella dijo, pues sí, en ese momento. Lo que pasa es que luego tienes 20 años. Igual, o sea, con 20 años, igual ahora no sé, pero yo, por ejemplo, no me veo con 20 años. Sí, en el momento sí, pero luego dices, ay, es que igual prefiero solo un chocolate con churros, ¿no? Al final, yo igual voy a tu casa solo para estar contigo, hablar, darnos unos besitos. Igual no quiero llegar a más, ¿no? ¿Por qué voy a llegar a más? Respeta, ¿no? No, pero tengo que decir que al final, unas cosas por las que se le, bueno, criticó o cuestionó tal, es cómo te vas tú sola a esas horas a casa de un Porque chico, me da la gana. como si fuera algo, no sé, que no se pudiera hacer, o súper prohibitivo y tal, ¿no? Que tiene todo el mundo a derecho a lo que le diera la gana y hacer lo que le diera la gana. O sea, te quiero decir que, Pero es que igual fue por un chocolate con churros, es lo que yo digo. o por lo que fuera, ¿sabes? Que al Es que final igual solo no lo quieres. saben ellos, pero que Igual no quieres llegar a más, igual solo quieres darte unos besitos y unos abrazos y dormir con esa persona, que sí, al final son las tías generalmente somos como más emocionales, ¿no? Y si te gusta alguien, el dormir con él, el irte, no tienes por qué llegar. O sea, yo, por ejemplo, Miquel, ya, aunque no tiene que ver con el crimen, pero yo he hablado con muchas mujeres y hombres y yo les pregunto, ¿no? ¿Y por qué mantuviste la relación, ¿no? Íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque tocaba. No, no toca. ya, Tú puedes no querer. Aunque veas a la otra persona con muchas ganas, puedes en cualquier momento, hombre o mujer, decir, hasta aquí. hasta aquí no, no me apetece, no. Total. Porque yo el otro día escuché, bueno, otro día hace tiempo escuché otro podcast que salía Ana Milán y ella decía que era pansexual, podría ser, Ujú. y que decía que ella necesitaba sentir algo, ¿no? Para mantener. Y a mí me pasaba, a mí me pasa lo mismo, yo tengo que Tiene que haber como sentimiento, tiene ¿no? que haber Como un algo más vínculo, porque de... el sentir pues eso, ¿no? Pues el que no te hay que hacer las cosas porque tocan, sino cuando uno quiere y que seamos hombres o mujeres podemos decir hasta aquí y que la otra persona tiene que entender. Y si te enfadas, no es para ti. Ya. Luego también, a raíz también un poco de este caso, bueno, pues esto dual, siempre se ha dicho lo de que vayan a denunciar, ¿no? Que se denuncie y tal. Quiero entrar un poco en ese tema básicamente porque, cuidado con esto, ¿vale? Ir a denunciar es un acto horrible. No sé si habéis tenido alguna vez que hacer alguna denuncia por algo. Es un acto horrible en el sentido de que te sientes súper vulnerable. Yo no he tenido que denunciar por un tema de este tipo, pero sí tuve que denunciar por otra cosa. Y recuerdo ese momento como de los más horribles de mi vida en el sentido de que igual tenían que hacerme esas preguntas, que igual tenían que hacer así, pero que fue como que me sentía culpable de decir, jolín, que es mi culpa de que yo esté aquí. Entonces, cuidado cuando se dice, es que no denunció, es que fíjate, es que luego quiere denuncia, es que luego cal, es que incluso he llegado a escuchar que se lo merece, claro, si le quitan denuncia, como, ¿no? Cuidado con eso, porque no sabemos qué está tejiéndose en la mente de cada persona
no sabemos la gente que puede tener, las vulnerabilidades que puede haber, y aunque en el caso de Meghan no, yo no le doy tiempo ni siquiera a denunciar, sí que creo que se abrió un poco el debate de ese de si pasa algo, denuncia, pero que no machaquemos a la víctima si Si no ha tarda denunciado o si o se ha tarda, tardado o eso esto, es. porque las circunstancias suyas personales serán las que sean y no hay que juzgar en ese sentido. Y creo que ahí también se abrió otro debate, ¿no? Que creo que además la violencia de género desgraciadamente es una realidad. Como dices tú, el número de víctimas no baja. Y creo que debemos de hacer un mentalamiento de conciencia, ¿no? Y sobre todo, y lo voy a decir aquí, los hombres. Voy a decirlo claramente porque creo que es importante que, mm, tú acabas de decir antes, ¿no, Saray? Que le da miedo en un callejón tal, no te tiene que dar miedo, lo que sea. Y dices que no te tendría que dar miedo volver a tu casa, aunque sea a la noche, 3 4 5 me da igual, ¿no? Y tal. Y yo cuando soy chico, o sea, yo soy un hombre, Pues sí. soy hombre, sí, quiero decir, yo mando el mensaje de que llego a casa, pero porque generalmente el vivo con el que más quedo, pues son mujeres y me lo piden y ya está. Pero es verdad que yo creo que en los chicos no hay esa necesidad de comunicarnos, he llegado a casa y todo está bien, ¿no? Y en las chicas sí hay esa necesidad de, ya he llegado, tía, o he llegado bien a casa, o he llegado tal. Que bien, que te comuniques con tu amiga tal, genial, pero que eso no debería de ser o sea, una necesidad, una obligatoriedad, ¿no? O ir acompañada de tu amiga a casa por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos que hacer conciencia y tenemos que hacer formación. Y creo que empieza, y yo voy a empezar en el primero y ya me vas a decir otra vez con lo tuyo, pero es verdad, desde los centros escolares de la educación. ¿Sabes? Educar a todos en el respeto, cuando tú dices de los límites, en el no es no, en el no respetar la voluntad de cada uno y sobre todo En el de hogar también. en el hogar también, por supuesto, sí, 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 es al final donde empieza toda la educación y sobre todo en todas esas gestiones de las emociones, que es una mujer, que es una persona como tú, con que tiene los mismos derechos y que no tienes que aprovechar solo por el mero hecho, ¿no? de que sea una mujer y ya está, ¿no? Entonces, creo que también se abrió un poco Mm, de más debate porque sí. Sara y yo estamos en la misma generación, porque Sara tenía 18, ha dicho cuando en agua yo tendría 16, 17, porque nos llevamos año y poco. Tú aún no habías hecho los 17. Eso, ella no había hecho 17, creo que estaba en bachiller, y yo me acuerdo un mogollón de este caso, que se habló un montón, y, y creo que ahora sí que hay como más formación en esta parte de sexualidad, nada del respeto, Bueno, a día de hoy, ¿no? cualquier cosa que sucede, por ejemplo, aquí en Navarra, incluso en España, yo tengo que decir, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, sí que se trata. Y me parece súper importante. Y hay días también, ¿no? Que es verdad que tendría que recordarse todos los días, que siempre decimos lo mismo, que está bien que haya días especiales para recordarse según cosas, pero hay días, ¿no? En contra de la violencia de la mujer, violencia de género y todo esto, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que también que han ido llegando estos últimos años también son necesarias, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué hace falta un día especial para trabajar esto, ¿no? Pues dice, precisamente hace falta porque siguen pasando este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es importante que sigamos manteniéndonos en eso, en la denuncia y sobre todo en el respeto, en la igualdad de derechos y en eso, que al final que no vale todo, ¿no? Y que no, pues solo el mero hecho de ser mujer, pues te mereces que te pase lo que te pase, que esa frase es como lapidaria y horrible, que muchas veces se sigue todavía escuchando, ¿no? Y no tendría que ser así. Y yo creo que es verdad que el caso de Nagore también creó todos estos antecedentes, ¿no? Todas estas formaciones, todas estas charlas, toda esta concienciación que tanto los padres de Nagore, tanto como su familia, lo han ido manteniendo y creo que por eso les debemos mucho, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el caso de Nagore, nuestro primer caso en este podcast. Empezamos potentes. Pues mandar vuestros comentarios, de qué Nos opináis al encantaría respecto oír, del oír, caso. oír qué opináis, qué pensáis, que si tenéis algún otro caso que queramos tratar, también lo pongáis. Que nos sigáis en nuestras redes sociales, que también os voy a poner por aquí, tanto la común como las nuestras individuales. Y que bueno, que si os gusta y queréis que sigamos trayendo casos a este humilde podcast,
pues que os suscribáis y les deis mucho, mucho amor. Eso es. Hasta la siguiente cuartada, Miquel. Nos vemos. Hasta luego. luego.